alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días del día. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Estamos en vivo en cabina de Radio Salem 1120 AM por frecuencia poderosa. Esta es Radio Salem, llevando la palabra del Señor a su vida en esta tarde. Queremos saludar a todos los hermanos que están escuchándonos. Queremos recordarles que estamos en vivo y usted puede comunicarse con nosotros al 22 21 81 14. 22 21 81 14 está abierto para que usted nos llame. También mis hermanos de Facebook Live, Dios los bendiga en todos los lugares del mundo donde nos están sintonizando. Estamos llevando a cabo estos programas en vivo para poder alimentar con la palabra de Dios y para poder orar por las necesidades del pueblo en este tiempo de crisis. Saludamos a todos los hermanos del cuerpo de Cristo, donde quiera que nos estén sintonizando. Saludamos también a todos los hermanos de Iglesia de Cristo Adonai Salem que están en casa en este momento, orando, creyendo, confiando en el Señor, recordándole que tendremos 2 publicaciones diarias, 2 diferentes programas diarios, 2 de la tarde y 8:30. Hoy empezamos un poquito más tarde, hermano, debido a los compromisos ministeriales que siempre surgen, pero gracias a Dios ya estamos en vivo, bendito sea el nombre de mi Señor, y a las 8:30 tendremos la segunda transmisión para que usted que está en casa no se quede sin palabra de Dios. Sabemos que en este tiempo necesitamos oír la palabra, nutrirnos con la palabra del Señor, y eso es lo que nos va a sostener. La Biblia dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Así que bienvenido en el nombre de Jesús a este espacio donde vamos a estar orando por su necesidad y donde vamos a estar llevándoles la palabra del Señor. Les repito, las vías de contacto son el teléfono 22 21 81 14 al que usted puede llamar, o también escribirnos en el muro de la transmisión de Facebook Live para poder orar por su vida y clamar por su necesidad. Les recordamos a todos los hermanos que están sirviendo que puedan estar pendientes de los WhatsApp. Es importante que estemos conectados en los diferentes grupos de WhatsApp, y los hermanos que nos ven por Facebook, queremos decirles que pueden descargar la aplicación TuneIn a su teléfono, tanto en Android como en el sistema operativo para los iPhone, y ahí puede usted buscar Radio Salem Guatemala. Solo descarga TuneIn, busca Radio Salem Guatemala y va a escuchar una señal de 24 horas de bendición para su vida. Vamos a orar para empezar con el programa de hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos presentándonos, Señor, delante de ti, haciendo esta transmisión, Señor, para poder llevar tu palabra a tu pueblo. Ahí donde está tu pueblo, Señor, en su hogar, Padre, en su casa, Señor, esperando, Señor, que esta situación que estamos viviendo cambie. Creemos, Señor, que cambiará, porque hemos aprendido que tu palabra nos enseña a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta situación ha sido superada en tu nombre, Señor. Sabemos que tú ves más allá. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder, y como lo hemos dicho, Señor, 0 casos de coronavirus para tu novia esposa, para tu iglesia, que será guardada, protegida por tu poder para la salvación que ha de ser manifiesta en el último tiempo. Señor, oro por las necesidades de tu pueblo. Te pido que bendigas esta transmisión en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén
y amén. Así es, mis hermanos, estamos esperando. Las prohibiciones en Guatemala son hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo habrá una nueva conferencia de prensa para ver qué es lo que ha de venir después. Así que esperamos a todos que estemos pendientes, por lo que estamos siguiendo anunciando nuestro retiro, la identidad de la novia esposa, porque creemos que el Señor puede hacer un milagro y de una u otra manera vamos a tener ese tiempo de búsqueda en la presencia del Señor. Como iglesia estamos unidos en 21 días de clamor, 21 días de intercesión que van a terminar este sábado 4 de abril. Estamos clamando, estamos ayunando, estamos creyendo que el Señor está con nosotros. Así que invitamos a todo el pueblo del Señor a estar orando, hermanos, a estar unidos, sabiendo que el Señor va a hacer su obra y el Señor nos va a bendecir. Y a los hermanos que ya nos están viendo a través de Facebook Live, les invitamos a que compartan esta transmisión para que podamos llegar con la palabra del Señor a muchas más vidas. Nuestro anhelo es bendecir y entre más hermanos podamos bendecir es una bendición. Queremos saludar a hermana Maglis, que ya está conectada, dice amén apóstol, Dios le bendiga y le dé fortaleza. Amén mamita, igualmente a ustedes fortaleza, porque estamos pasando por un momento difícil, pero estamos en las manos del Señor. Hermana Alicia Forno, también la saludamos. Al pastor Juan Carlos González, también Dios lo bendiga. Y dos personas más, no aparecen quienes más son, pero Dios los bendiga. Hermano José Alejandro Ardón, también Dios te bendiga, hijo, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos, a todos los que están conectados, los que están en vivo, siguiendo este espacio donde nuestro anhelo es poder llevar la palabra del Señor. Anhelamos nutrirle, anhelamos llevarle un mensaje fresco de parte de Dios. Esa es nuestra oración. El tema que vamos a estar tratando hoy, hermano, es la razón por la cual vienen los juicios de Dios. La razón por la cual vienen situaciones adversas al mundo, porque sea de una u otra manera, Dios siempre se glorifica. La Biblia dice que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que amamos a Dios. Y eso es una verdad que no la podemos cambiar. Pero cuando pasan situaciones como esta, tenemos que entender por qué. La Biblia nos habla de varios juicios de Dios. Y uno de los juicios fueron los juicios que se dieron a las ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 6, dice la palabra. Y quiero leer el verso 6 y el verso 7. Saludamos a la pastora Sashi Yool también, que está viendo el programa juntamente con mis hijas Anita y Sashita. Las bendecimos y las amamos en el nombre de Jesús. Esperamos que pronto nuestra pastora esté también acá con nosotros. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Me llama mucho la atención, hermano, como segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 hasta el verso 9 que hemos leído, nos enseña que Sodoma y Gomorra fue destruida para ser un ejemplo. Dice, condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra poniéndolas de ejemplo. Son como un ejemplo. Lo mismo lo encontramos en Judas, capítulo 1, versículo 7. Cuando vamos a Judas capítulo 1 versículo 7, dice la palabra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces dice la palabra del Señor que Sodoma y Gomorra, en segunda de Pedro capítulo 2 verso 6 y en Judas 1:6, Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo
del juicio de Dios. Entonces, cuando el juicio de Dios viene, tenemos que ver los ejemplos que la palabra nos dice, porque de alguna manera, hermano, todo está en las manos del Señor y todo el Señor lo permite con un propósito. Cuando estamos hablando de Sodoma, Sodoma quiere decir fuego secreto. Oiga eso, fuego secreto. Entonces, una de las razones, hermanos, por las cuales el juicio viene es porque el pueblo de Dios en su corazón tiene muchas cosas secretas que no ha entregado al Señor. Eso quiere decir Sodoma, fuego secreto. Pero cuando estamos hablando de Gomorra, es interesante que Gomorra quiere decir gente rebelde. Oiga eso, hermano, gente rebelde. Entonces, cuando estamos hablando de Sodoma, fuego secreto. Y cuando estamos hablando de Gomorra, gente rebelde. Entonces, cuando nosotros tenemos áreas que no hemos rendido al Señor, cuando somos rebeldes a la voluntad del Señor, entonces el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene sobre la tierra, la reprensión de Dios viene. Me llama mucho la atención, hermano amado, que dice la palabra del Señor que cuando el Señor ejecuta juicios en la tierra, los hombres aprenden a temer a Jehová. Los hombres, hermano amado, aprenden a temer a Dios en medio del juicio. Por eso Dios tiene que permitir situaciones difíciles, situaciones adversas, para que la humanidad se arrepienta, para que la humanidad pueda, hermano amado, arrepentirse de sus pecados. La Biblia dice que, hermano amado, Él no se complace en la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dios quiere, hermano, que su pueblo pueda arrepentirse. Dios quiere que las naciones puedan arrepentirse, hermano, porque Cristo viene y viene pronto. Por eso este es el tiempo de que nosotros podamos delante del Señor, hermanos amados, venir y exponer nuestras vidas. Cuando hablamos de los pecados de Sodoma y Gomorra, el primer pecado que nosotros vemos claramente de Sodoma y Gomorra, hermano, es el pecado del tipo sexual. Gomorra y Sodoma, o Sodoma y Gomorra, hermano, se corrompieron de una manera tremenda, hermano, en espíritus, porque fue por espíritus. Cuando nosotros vemos Judas, me llama mucho la atención cómo la palabra del Señor en Judas capítulo 1 está hablando de los ángeles caídos. Y Judas 1:6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el fuego eterno. La Biblia nos habla, hermano, acerca de la fornicación. Y dice la palabra que el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios capítulo 6 dice la palabra del Señor, versículo 15. 1 Corintios 6, verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por eso dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la palabra del Señor nos habla de que tenemos que huir de la fornicación. Cuando estamos hablando de la palabra fornicación, en griego se dice porneia. Y porneia quiere decir toda, hermano amado, basura sexual, toda, hermano, relación sexual ilícita. La pornografía viene de la palabra porneia. De porneia viene pornografía, que es, hermano, fornicación. Entonces, Sodoma y Gomorra, su primer pecado fue un pecado de tipo sexual. Ellos no se santificaron para Dios. Y lamentablemente, hermano, el mundo hoy en día es un mundo que está
perdido. Por cualquier lugar usted puede ver, hermano amado, cómo hay mensajes subliminales, cómo hay, si las películas no tienen alguna imagen pornográfica, no es famosa, los negocios tienen que tener esto. Y hermano, la ira de Dios viene. Pero ahora, ¿por qué razón? La palabra dice, hermano amado, que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es el problema del pecado sexual? El problema del pecado sexual es que roba la inocencia. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto. Pero quiero que vea, hermano, cómo los puso. Capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero que vea eso conmigo. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque ellos tenían inocencia. Adán y Eva en el huerto eran como bebés. Usted mira que a un bebito, hermano amado, lo están cambiando y el bebito no se avergüenza de no tener ropa. ¿Por qué razón? Porque tiene inocencia. Eso era lo que tenía Adán y Eva, lo que tenía Adán y su esposa. Decimos Eva, pero sabemos que es la Isha, ¿verdad? Pero hermano amado, ellos no se avergonzaban. Y cuando dice la Biblia que no se avergonzaban, esa palabra avergonzaban es la palabra hebrea bush, que quiere decir no se deshonraban. Oiga, aunque estaban desnudos, no se deshonraban. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos no sentían vergüenza, ellos tenían inocencia. Pero cuando, hermano, la serpiente entró y la serpiente sedujo, empezó a venir, hermano amado, la vergüenza a ellos. Oiga lo que dice Génesis capítulo 3. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, hermano amado, y vea lo que ellos hicieron. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces quiero que vea Génesis 3:6, dice, hermano, que cuando el hombre y la mujer pecan, los dos comieron de ese fruto. Entonces, ¿qué fruto sería? Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que cuando ellos pecaron, lo primero que pasó con ellos es que ellos perdieron la inocencia. Pero conocieron que estaban desnudos. Cuando la palabra habla de conocer, siempre que la Biblia dice conoció, está hablando, hermano amado, de una intimidad sexual. Eso es lo que dice Génesis 4:1. Y conoció a Adán a su mujer, y ella concibió a luz un hijo. Dice la palabra en Génesis 4:25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, y ella dio a luz a Set. Luego dice la palabra del Señor, hermano amado, en el capítulo 38, verso 26, dice, y entonces Judá le conoció de Tamar, más justa es ella que yo, porque no le he dado mi hijo a Sela como hijo, como esposo, y nunca más la conoció. Entonces, cuando dice la Biblia que conocieron que estaban desnudos, está hablando, hermano amado, del pecado de tipo sexual. Quiere decir que el primer pecado por el que cayó el hombre en Génesis capítulo 3 fue un pecado de tipo sexual, un pecado de degeneración sexual, hermano, que hizo que perdieran la inocencia. Y ese fue el primer pecado de Sodoma y Gomorra, un pecado, hermano amado, de degeneración sexual. Y por eso tenemos que hablarle al pueblo del Señor. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchos hermanos que tienen sus llenos
sus ojos llenos de concupiscencia. Hay mucho pueblo de Dios en el mundo, y no solo en el mundo, en medio del pueblo de Dios encontramos aún pecados de adulterio, encontramos pecados de fornicación, encontramos pecados de carne, y esa es la razón por la cual el juicio de Dios viene. La santidad, cuando el Señor venga, una de las cosas que el Señor va a pedir es santidad en el área sexual. Eso no lo digo yo, lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Pablo va a enseñar del arrebatamiento, mire lo que dice, 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que os apartéis de fornicación. Oiga eso, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que os apartéis de fornicación. Entonces, según Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:3, el pecado que más atenta a la santidad es el pecado de la porneia, es el pecado sexual. Eso no lo digo yo, hermano, eso lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego en ese mismo capítulo habla de la parucía, 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que los que estemos vivos y habremos quedado hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y después habla del arrebatamiento, verso 17, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Que habló de la parucía, 1 Tesalonicenses 4:15, que habló del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:17, habló que el pecado que se opone a la santidad es el pecado sexual. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3. Entendemos por algunos versículos, hermano amado, por ejemplo, Cantares en el capítulo 8, en la Biblia, hermano amado, Torres Amat. Es bien interesante ver ese pasaje y le voy a leer cómo dice la Biblia Torres Amat en este pasaje específico de Cantares capítulo 8. Vamos a ir, hermanos amados, a Cantares en el capítulo 8 de Cantares. Biblia Torres Amat. Pero quiero que vea en el versículo 4. Yo te levanté debajo de un manzano, donde yacías, esposa mía, donde fue desflorada tu madre, donde fue violada aquella que te vio nacer. Oiga eso, Cantares 8:4. Yo te levanté debajo de un manzano en que yacías, oh esposa mía, donde fue desflorada tu madre, donde fue violada aquella que te vio nacer. Entonces, esto nos enseña, hermano, que el pecado en el huerto fue un pecado de tipo sexual. Y 1 Tesalonicenses 4, verso 3, dice que el pecado, Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, que no robéis. No dice así. La voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que no murmuréis. No dice así. Pablo fue claro. Pablo dijo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cuál es el pecado que más pelea contra la santidad? La inmoralidad sexual. Y como pueblo de Dios, hermano, tenemos nosotros que ser santos porque nuestro Dios es santo. Y tenemos que revisar, este es un tiempo, hermano, de meditación. Lo que estamos enfrentando nos tiene que llevar a pensar, ¿por qué vino esto? ¿Cuáles son los propósitos? No podemos nosotros empezar, la Biblia dice, júzguese cada uno a sí mismo. No podemos juzgar al mundo, no, Dios está juzgando al mundo, juzguémonos nosotros. Así que el primer pecado de Sodoma y Gomorra fue el pecado sexual. Vamos a ver otros pecados de Sodoma y Gomorra, pero queremos seguir recordándole a los hermanos que estamos en vivo y que pueden llamarnos al 22 21 81 14. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla, 22 21 81 14. O una petición de oración, o escríbanos en el muro de Facebook. Saludamos al pastor Arturo Landa en México, a nuestra hermana Alejandra Saucedo, hermana pastora Ángela, también Dios te bendiga, hermano Fernando Mazariego, Dios lo bendiga, hermana Claudia de Lechuga, hermano Henry Saucedo, hermano Jorge Luis, hermana Marisela Silva, hermana Angie de León, hermana pastora Ruth Vázquez, madre linda, Dios la bendiga, qué bueno saber que usted está sintonizando el programa. La pastora Sandri Cardona también, Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están
viendo este programa y esta transmisión en la cual estamos enseñando, hermanos, de qué tenemos que arrepentirnos. Cuando el profeta Jeremías, hermano amado, llama al pueblo, hermano, al arrepentimiento, me llama mucho la atención lo que le dice. Porque me llama mucho la atención cómo Jeremías, hermano, le habla al pueblo y le dice al pueblo que la situación difícil que ha venido es porque hay pecado en medio del pueblo. Y cuando nosotros vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice Jeremías: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Entonces, hermano amado, dice que Jeremías dijo en Lamentaciones capítulo 3, verso 40 y 41, escudriñemos nuestros caminos. Los que somos cristianos sabemos que ese es un coro, ¿verdad? Hay un canto muy hermoso que dice escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Pero realmente, hermano, ante esta situación tenemos que arrepentirnos. No solamente es de quedarnos en casa, no solamente es de orar, no solamente es de reprender, es de limpiar la casa. Porque si no limpiamos la casa, fíjese que en este momento muchos están usando cloro, desinfectantes, alcohol en gel, mascarillas, y ahí andan protegiéndose por fuera, pero ¿cómo están por dentro? ¿Será que estamos protegidos por dentro, hermano? Entonces lo primero que tenemos que hacer es protegernos por dentro. Cuando el Señor hizo el arca del pacto, mire, vamos a empezar, me llama mucho la atención, cuando el Señor hizo el arca de Noé, le dijo a Noé, en Génesis 6:14, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces el arca pudo salvar a Noé, el arca pudo salvar a la familia de Noé porque estaba calafateada con brea por dentro y estaba calafateada por brea por fuera. ¿De qué nos sirve, hermano, tener mascarilla, alcohol en gel, si no nos estamos limpiando por dentro? Hermano, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del coronavirus, la consecuencia de todo lo que ha venido sobre el mundo es el pecado. La Biblia dice, la tierra temblará como un borracho y no se levantará porque pesa sobre ella su transgresión. Cuando el Señor hizo el arca del pacto, al igual que cuando hizo el arca de Noé en Génesis 6:14, y le dijo a aquel Noé, calafatéala por dentro y por fuera, también cuando hizo el arca del pacto le dijo a Moisés en Éxodo 25:11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. ¿Usted se quiere proteger del coronavirus? ¿Quiere que no le dé ninguna enfermedad? Santifíquese por dentro y por fuera. Ya pasó en Génesis 6:14. Dios ordenó que un arca fuera calafateada por dentro y por fuera y ese barco no se hundió. Y los que iban en ese barco escaparon del juicio. Ya Dios lo dijo a Moisés, llena el arca de oro puro por dentro y por fuera. Porque mire, hermano, tenemos que ser realmente transparentes delante de Dios. Tenemos que entender, si hay pecado en nosotros, reconozcámoslo. ¿Por qué destruyó el Señor a Sodoma y Gomorra? Por el pecado sexual que había en medio de ella. Y yo le pregunto hoy a usted, yo sé que este es un tema un poquito incómodo, hermano. Es un tema que muchos le escabullen, pero el apóstol Pablo no le escabulló. 1 Tesalonicenses 4:3, él dijo claramente, el pecado que más se opone a la santidad es el pecado sexual. Hemos visto, hermano, ministros, hemos visto directores de alabanza, hemos visto servidores, hemos visto una gran cantidad de gente cayendo ante ese pecado sexual. Ahora, la Biblia dice cómo vencerlo, porque ya estamos denunciándolo, pero a la iglesia de hermano Laodicea, que es la última iglesia a la que le escribe Juan, le dan la fórmula para vencer el pecado sexual. Y mire cuál es esta fórmula y es tan hermosa. Capítulo 3 de Apocalipsis. Y quiero que vea conmigo, hermano amado, cómo le dicen a esta iglesia de Filadelfia que tiene que vencer el pecado sexual. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro
refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con lirio para que veas. Entonces el Señor le dio 3 remedios a la iglesia de la Odisea. Y son los 3 remedios, hermano amado, aleluya, los 3 remedios, hermano amado, que nos van a liberar del pecado sexual. ¿Cuál es el primero? Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Apocalipsis 3, versículo 18. Y cuando vemos lo que significa ese oro refinado por fuego, hermano amado, ese oro refinado por fuego representa la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hermano, si algo va a limpiar, hermano amado, nuestra vida, es la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano amado, es más deseable que el oro fino, dice la palabra del Señor. Hermano, esa palabra es la que va a obrar, esa palabra es la que va a hacer una obra en nuestra vida. Esa palabra, hermano, es la que se va a glorificar. En medio de esa palabra Dios va a liberar. Hermano, la palabra tiene el poder de liberar. Tiene el poder, hermano amado, de liberar nuestras vidas. Hay poder en la palabra. Mire lo que dice el Salmo 19, verso 10, hablando del mandamiento, de la palabra de Dios. Quiero leer tal vez desde el versículo 9, Salmo 19, verso 9, Salmo 19, 119 les había dicho, no, Salmo 19, verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel y la que destila del panal. Dice la palabra del Señor, hermano, que los mandamientos del Señor son más deseables que el oro. Entonces, cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, le está diciendo, te aconsejo que tomes palabra, pero no cualquier palabra, sino palabra que tenga poder, que tomes palabra refinada en el fuego. Entonces, cuando nosotros, hermano, nos metemos a la palabra, pero esa palabra refinada en fuego, hermano, todo pecado va a ser destruido. Todo pecado va a ser destruido. Yo creo que la sangre de Cristo borra pecados y el Espíritu Santo borra recuerdos. Oiga lo que le digo. La sangre de Cristo borra pecados y el Espíritu Santo borra recuerdos. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. El oro refinado por el fuego nos va a librar de ese pecado de fornicación, de ese pecado de degeneración sexual que fue el pecado que destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero también dice el Señor, vestiduras blancas para vestirte. Esas vestiduras blancas, hermano amado, está hablando de que nosotros tenemos que rendir nuestra alma delante de Dios. Las vestiduras blancas representan el alma rendida bajo el altar de Dios. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Apocalipsis 6, 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. O mire lo que vio Juan. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Entonces, ¿a quiénes se les dieron vestiduras blancas? A las almas que estaban debajo del altar. Otra vez, aleluya. ¿A quiénes les dieron vestiduras blancas? A las almas que estaban debajo del altar. Esto no lo digo yo, esto lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Entonces, el pecado sexual se vence por el oro refinado por fuego, pero el pecado sexual también se vence por las vestiduras blancas, que es el alma rendida delante del altar del Señor. Nosotros necesitamos, hermano amado, que nuestra alma se rinda debajo del altar del Señor.
Que nosotros podamos decirle, Señor, te rindo esta área, Señor, libérame. Que nos metamos, hermano, a un ayuno, que nos metamos a un clamor, hermano, delante de Dios y decirle, Padre, yo necesito ser liberado. Yo necesito, Señor, que extiendas tu mano sobre mi vida, Señor amado, y que me liberes de este pecado. No lo quiero en mi vida. Y el Señor es poderoso, hermano, para poder obrar en nuestras vidas, y entonces, hermano amado, se va a vencer el pecado. Pero el tercer remedio es colirio. Colirio para abrir tus ojos para que puedas ver. ¿Sabe qué vence el pecado sexual? Que nuestros ojos sean abiertos. Cuando uno abre los ojos al mundo espiritual, hermano, y encuentra el deleite que hay en la presencia de Dios, hermano, todo pecado de la carne queda a un lado. Porque no hay, hermano, mayor satisfacción en la tierra que la satisfacción que da entrar al mundo espiritual y sentir la presencia de Dios. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? El tema que estamos tratando esta tarde es cómo el juicio de Dios viene con un hermano amado por algo. Me llama mucho la atención que la palabra dice, y dijo hermano Salomón en el libro de Proverbios capítulo 26 verso 2. Yo sé que ese versículo no nos gusta, sobre todo en este momento, pero tenemos que hablar la palabra. Proverbios 26 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Repito, Proverbios 26 verso 2, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que cuando algo malo pasa es porque hay una causa, es una razón, hay un propósito, hermano amado, el Señor tiene un plan, pero muchas veces también hay pecado. Y el Señor hablaba a mi corazón que hablara de los pecados de Sodoma y de Gomorra esta tarde. Y el primer pecado de Sodoma y Gomorra, la Biblia nos lo enseña bien claro, era el pecado sexual. ¿Y cómo se va el pecado sexual? Con el oro refinado por fuego, que es la palabra, con las vestiduras blancas, que es el alma rendida al altar de Dios, y con el colirio, entrando al mundo espiritual. ¿Y cómo entramos al mundo espiritual? Por lo menos hay 5 puertas. La primera es la oración, la segunda es la palabra, la tercera es la alabanza, la cuarta es el ayuno, hermano amado, que vamos a entrar por medio de ese ayuno al mundo espiritual, y hermano, lo más importante, la palabra de Dios, que nos va a dar esa entrada al mundo espiritual. Cuando usted está leyendo la palabra, escudriñando la palabra, usted entra al mundo espiritual. Hermano, juicio vino sobre Sodoma y Gomorra por el pecado sexual. Pero hay otros pecados de Sodoma que no estaban muy, hermano, a flor de tierra, sino un poquito más profundos. Y esto lo menciona el profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 49. Y yo creo que este es tiempo de arrepentimiento, hermano. El tiempo que estamos viviendo es tiempo de arrepentimiento. Por eso estamos invitando al pueblo a que podamos humillarnos. Usted que está en casa, hermano, usted que está esperando que esto pase, y quiero decirle que en el nombre de Jesús va a pasar. En el nombre de Jesús va a terminar. Estas restricciones son hasta el 30 de marzo. Este día sábado 21 de marzo se ha decretado un día de ayuno, de oración nacional en Guatemala para pedir misericordia, y todos vamos a ayunar, vamos a orar, nos vamos a meter con el Señor. Y yo sé que el Señor, yo tengo la convicción que el Señor ya ha tomado control sobre esta situación, pero tenemos que arrepentirnos, hermanos, tenemos que quebrantarnos delante de Dios. Yo sé que esta palabra quizás no es muy llamativa, porque nos gusta mucho la palabra que nos dice: el Señor te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar una esposa, te va a dar un hijo, te va a dar un trabajo, te vas a graduar y vas a ir de victoria en victoria como la luz de la aurora. Eso nos gusta oír, pero realmente esta palabra, ¿por qué no hay maldición sin causa? Eso no lo digo yo, hermano, eso lo dijo Salomón en Proverbios 26, verso 2, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces este virus ha venido y está tocando Guatemala, hermano, no porque todos hayamos estado muy bonitos, simpáticos, hermano, y bien arreglados delante de Dios. No, definitivamente hay pecado que limpiar, hay pecado que expiar, como los pecados que tuvo Sodoma y Gomorra, que fue
fue un pecado sexual. Vamos a ver los otros pecados, pero queremos seguir saludando a nuestros hermanos que están conectados con nosotros. Nuestra hermana Azucena Castro, Dios le bendiga. Hermana Melissa Aguilar, bendiciones. Nuestro hermano José Daniel González, bendiciones, siervo, qué bueno que estás con nosotros. Hermano Álvaro Roldán, Dios te bendiga, papito, también. A todos los que están, hermano, escuchando el programa, es nuestro deseo poder llevar 2 transmisiones al día de aquí hasta el 30 de marzo para poder que usted tenga sustento de la palabra, que usted no se sienta solo, no está solo, somos muchos los que estamos juntos y estamos creyendo. Queremos seguir enseñando la palabra, recordando que ya en unos minutos vamos a empezar a orar por las necesidades, así que usted puede llamarnos al 22 21 81 14, por la vía telefónica, por la radio abierta. Nos ha llamado nuestro hermano Juan García, escuchando la radio, y envía saludos y bendiciones. Amén, hermano Juanito, qué bueno saber que está nuevamente con nosotros. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Y a todos los que nos están escuchando esta tarde, ¿por qué no toma su teléfono y marca el 22 21 81 14? Sobre todo los que están escuchando la señal abierta en el punto más lejano. Donde, si usted nos está escuchando en un departamento, hermano, si usted nos está escuchando en una carretera lejos, me han dicho que nos escuchan en Baja Verapaz. Entonces, los hermanos, si hay hermanos de Baja Verapaz, de Petén, de Shela, lo más lejos que usted considere que esté del casco de la capital, marque el 22 21 81 14. Va a ser un gozo saber que nos están escuchando en los lugares recónditos de nuestra Guatemala. 22 21 81 14. Y usted que está por Facebook, escríbanos, hermano. Estamos unidos hablando de los pecados por los cuales el juicio de Dios viene, porque en este tiempo tenemos que arrepentirnos. Ezequiel 16:49 sigue hablando de los pecados de Sodoma y dice: he aquí, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia. Aleluya. El segundo pecado de Sodoma, hermano, fue el pecado de soberbia. Ellos tenían, hermano, soberbia en su corazón. Y ese pecado es el pecado que muchas veces ha venido al pueblo de Dios. Y fíjese que esa soberbia dice que es altivez, arrogancia, vanagloria, orgullo, grandeza, majestad, soberbia. Hermano, dentro de la iglesia de Cristo ha habido mucha soberbia, ha habido mucha vanagloria, ha habido mucha altivez. Se ha perdido aquel siervo de Dios humilde, aquel siervo de Dios y aquel pueblo de Dios que en humildad iba a la calle, evangelizaba. Esos principios se han perdido. Ahora, hermano, se ha puesto de moda cierto estilo de vida cristiana. Me refiero a cierto estilo de vida cristiana porque muchas veces por la iglesia, la calidad de sillas, la calidad del templo, la calidad del sonido, la calidad de los músicos, la forma de vestir, y aún el pueblo de Dios es soberbio. Lamentablemente, hermano, tenemos que decir eso. Hay mucho pueblo de Dios lleno de soberbia. Hay mucha soberbia, hay mucha altivez en medio del pueblo de Dios. Y sabemos que el Salmo 73, verso 22 dice, ¿verdad?, que hay una fiera en nosotros. Dice: tan necio era yo como una bestia que no entendía. Dice: como una fiera que no entendía. Pero no podemos tener soberbia. La soberbia, hermano, causa cosas bien tremendas. Y la palabra dice, hermano, lo que causa la soberbia. Dice la palabra en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, la aborrezco. Mire lo que dice Dios. El temor de Jehová, Proverbios 8:13, es aborrecer el mal. El que tiene temor de Jehová es el que dice: no, yo no quiero el mal, lo aborrezco. Pero dice: la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, la aborrezco. Entonces, según Proverbios 8:13, Dios aborrece la soberbia. Pero luego dice en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, muchas veces, hermano, hay mucha soberbia en el corazón. La Biblia dice en Proverbios 29, verso 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra.
La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Tenemos que volver a ser un pueblo humilde. Nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice Mateo 11, versículo 26. Que no haya soberbia en nuestro corazón. Dice la Biblia que Dios ve de lejos, hermano amado, al altivo. Dios ve de lejos al altivo. Muchas veces, hermano amado, nosotros estamos llenos de altivez, llenos de soberbia. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Por lo que Dios nos ha dado. Y verdaderamente, hermano, si algo tenemos de Dios, ¿por qué nos vamos a vanagloriar? Si lo recibimos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, y es lo que enseña el apóstol Pablo a la iglesia, es lo que enseña, hermano amado, la doctrina apostólica. La doctrina apostólica dice, hermano, ¿qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, ¿cuánto nosotros hemos trabajado por una situación? Verdaderamente es por gracia, hermano. Si hemos recibido algo de parte de Dios, lo hemos recibido por gracia. Por eso dice 1 Corintios 4, 7, ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te vanaglorias? Hermano, que se vaya el pecado sexual en el nombre de Jesús, pero que también se vaya la soberbia, que se vaya la altivez. ¿Cuántos pastores? Porque uno se encuentra en ese medio, hermano. Dice: no, yo tengo tantas ovejas. ¿Y vos cuántas tenés? Y hermano, como que la grandeza ministerial fuera el número de las ovejas. Yo sé esto, ¿y vos qué sabes? No, hermano, seamos humildes. Pero ¿qué más hubo, hermano, en Sodoma? ¿Por qué vino esa destrucción? Ezequiel 16:49 dice: saciedad de pan. Oiga, ¿será malo comer pan y saciarse? Definitivamente no. Pero cuando dice la Biblia saciedad de pan, quiere decir que nunca compartió su pan con el hambriento. La palabra del Señor dice que el ayuno que yo escogí, Isaías 58, versículo 7, dice: el ayuno que yo escogí es que partas tu pan con el hambriento. Tienes que partir el pan con el hambriento. Pero cuando no se hace, viene juicio. Dice la palabra en Job 22:7: no diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Entonces el pecado de Sodoma, primero, hermano, fue pecado sexual, después fue pecado de orgullo, pecado de soberbia, pero después fue saciedad de pan. Nunca compartió su pan con el necesitado. Muchas veces, hermano, nosotros hemos sido bendecidos y no compartimos con el necesitado, no compartimos con el menesteroso, hermano. Hay oportunidades que Dios nos da. Y la Biblia dice, hermano amado, que dando es como recibimos. Si nosotros damos, hermano, vamos a recibir. La palabra del Señor dice que el que siembra va a cosechar, y las manos que dan nunca van a estar vacías. Eso nos enseña la palabra del Señor, hermano, porque el Señor no va a dejar las manos vacías de aquel que da, de aquel que comparte su pan con el hambriento. Dice la palabra: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Si nosotros, hermano, compartimos, si nosotros, hermano, damos de lo que el Señor nos ha dado, la palabra del Señor dice que en el día malo Jehová nos ayudará. En el día malo el Señor nos ayudará. El Señor hará una obra poderosa en nuestras vidas, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Es por eso, hermano, que en el nombre de Jesús queremos pedirte como pueblo de Dios que pueda haber un arrepentimiento, hermano, en nuestro corazón, que pueda haber un quebrantamiento en este tiempo y podamos recordar cuántas veces hemos sido bendecidos con abundancia de pan, con abundancia, hermano, y muchas veces no hemos compartido con el hambriento. Pero este es el tiempo de Dios, este es el tiempo donde el Señor está llamando al arrepentimiento, este es el tiempo donde el Señor está diciéndole al pueblo, hermano amado, que le busque, al pueblo que entre delante de Él. La palabra del Señor dice, hermano, que nadie se presentará
con las manos vacías. Eso dice la palabra en Éxodo 3, verso 21. Dice: yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Éxodo 23, verso 15 dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Éxodo 34, 20 dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, hermano, Dios es fiel. Dios no nos ha dejado con las manos vacías. Usted que me está escuchando en este momento, que tiene angustia en su corazón porque dice: hermano, con esta restricción yo no pude abrir mi negocio, hermano, yo no puedo trabajar, ¿qué voy a comer en estos 21 días? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Hermano, no te preocupes. El Señor tiene el control de todas las cosas. El Señor no va a dejar que perezcas. El Señor no va a permitir, hermano amado, que tú, hermano, y tu familia te quedes sin provisión. La palabra dice: no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Así que esta es una palabra de Dios y tenemos que creerla con todo nuestro corazón. Y aún en este tiempo de crisis, compartamos de lo que tenemos, hermano. Si el Señor nos ha bendecido, de lo que Dios nos ha bendecido, demos nosotros también a nuestros hermanos que lo necesitan en este tiempo. Vamos a ver un pecado más. Ya vimos que Sodoma y Gomorra tuvo pecado sexual, tuvo soberbia, tuvo saciedad de pan. Vamos a ver uno cuarto. Antes de eso queremos seguir saludando. Saludamos a nuestra hermana Ana Ayala en Bosques de San Nicolás. Dice que escucha siempre la radio y le bendice mucho. Bendiciones a Bosques de San Nicolás. Qué bueno que está allá nuestra hermana Ana Ayala. Dios la bendiga, mamita. Bendiciones para su vida. Y todo el que tiene una petición, escríbanos o llámenos al 22 21 81 14. Queremos saludar a nuestra hermana Melissa Aguilar, a nuestro hermano Juan Anselmo, nuestra hermana Bela Andrick, nuestro hermano Juan David Rodas, nuestra hermana Elcita Barrera. Dios la bendiga, mamita, qué bueno que está en sintonía. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Estamos hablando la palabra. Lo que necesitamos nosotros, arrepentirnos delante de Dios. Pero ahora oiga esto, dice: abundancia de pan. Primero pecado sexual, después soberbia, saciedad de pan, ya damos 3, pero número 4, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Oiga, uno de los pecados de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad, estar sin hacer nada. Hay mucho pueblo de Dios, hermano amado, que andan sin hacer nada. Y la Biblia dice, la doctrina apostólica dice, Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, hermano, amonesten a los ociosos, aquellos que están sin hacer nada, hermano. La ociosidad es la madre de toda carnalidad. Cuando los judíos querían matar a Pablo, mire lo que ellos hicieron. Cuando querían detener el evangelio, Hechos 17, verso 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraron sacarlos al pueblo. Cuando los judíos querían destruir a Pablo, dice que contrataron a hombres ociosos, que eran hombres malos. Pero la Biblia de las Américas tiene una llamada que dice hijos de Belial. Entonces la ociosidad, hermano amado, es algo tremendo, hermano, que viene sobre mucho pueblo de Dios. Y es un pecado. La palabra dice que nosotros tenemos que ocuparnos en buenas obras. Usted tiene que ocupar, hermano, su día en buenas obras. La Biblia dice, redimir el tiempo porque los días son malos. Tenemos que redimir el tiempo. Oiga lo que dice la palabra del Señor, y quiero dejarle esto en su corazón para que usted, hermano, en el nombre de Jesús, podamos decirle al Señor, perdónanos si hemos cometido algunas de estos pecados. Tito capítulo 3 verso 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice la Biblia que nos ocupemos en buenas obras. En este tiempo que usted está en su casa, ocúpese en buenas obras. Póngase a leer la palabra, póngase a orar, póngase a clamar al Señor. Hermano, busquemos el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que Él está cercano. Vamos a ver el quinto pecado de Sodoma y Gomorra. Dice, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Oiga, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. A Sodoma y Gomorra se le olvidó extender su mano al necesitado. ¿Sabe qué veo yo, hermano? Veo que era un pueblo que era insensible, indiferente. Lo que le pasaba a los demás no le importaba a Sodoma. Lo que le pasaba a los demás no le importaba a Gomorra. Decía, bueno, es su problema, hay que ellos miren cómo salen. Y esto es lo que ha pasado al cuerpo de Cristo en Guatemala. Se ha perdido el amor por las almas. Se ha perdido, hermano, el quebrantamiento, la compunción delante de Dios. De decirle, Padre, te necesito, Señor, haz una obra en mi vida. Y sabemos que el Señor es poderoso y el Señor va a glorificarse de una manera grande en nuestras vidas. Hay un último pecado que vamos a mencionar dentro de los pecados de Sodoma y Gomorra. Recordándole que puede llamarnos al 22 21 81 14. Hermanos que están en casa, en el nombre de Jesús, sigamos adelante. Saludamos a todos los hermanos de Facebook también en el nombre de Jesús. Hermano Antonio Jack de Ciudad Quetzal pide oración por su hijo de 29 años que tiene 1 año de estar en el hospital. Le hicieron 12 cirugías. Él se llama Fernando Adolfo y está en el hospital Roosevelt. Amén, hermano Antonio. Vamos a orar por hermano Fernando Adolfo y creemos que Dios es un Dios de milagros. Hoy todos vamos a levantar una oración, todos vamos a levantar un clamor y vamos a pedirle a Dios misericordia. Ezequiel 16, verso 50 dice que el pecado quinto de Sodoma y Gomorra, o sexto, versículo 50, porque ya hablamos, número 1, el pecado sexual, número 2, la soberbia, número 3, la saciedad de pan, número 4, la abundancia de ociosidad, número 5, no fortaleció las manos del afligido, pero el número 6, verso 50, Ezequiel 16, 50, dice, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando yo las vi, las quité. Entonces el juicio de Dios vino porque Sodoma y Gomorra se llenó de soberbia e hizo la abominación delante de Dios. Entonces el último pecado de Sodoma y Gomorra fue darle la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Se dedicó tanto a las cosas de la tierra que le dio la espalda a Dios. Y ese pecado ha cometido el pueblo de Dios. Muchas veces nos hemos dedicado demasiado a las cosas de la tierra. Nos hemos afanado demasiado por las cosas de la tierra. Mientras la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo tremendo es que ese darle la espalda a Dios era, hermano amado, una potestad que regía a Sodoma y Gomorra. Porque cuando Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, mire lo que pasó. Capítulo 19, versículo 26 de Génesis. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces dice la Biblia que cuando iban saliendo de Gomorra, la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Pero me llama mucho la atención la palabra que se traduce, hermano amado, miró atrás. Porque cuando dice que ella miró atrás, usa la palabra nabat. Y nabat quiere decir mirar deseando complacer. Mirar deseando como mayor riqueza. Entonces cuando la mujer de Lot iba huyendo de Sodoma, de repente vio que delante de ella iba la presencia de Dios, que delante de ella iba la gloria de Dios. Y ella volteó a ver a Sodoma. Quiere decir que ella decía que Sodoma era mucho más placentera
que la presencia de Dios, que Sodoma la llenaba más que la presencia de Dios. Y ese es el pecado de mucho pueblo de Dios, que como la mujer de Lot miró atrás, mucho pueblo de Dios, Nabat atrás, están pensando que el mundo es más exquisito que buscar a Dios. Hoy que no hay cultos abiertos, hermano, pero cuántas veces la gente dice, ay no, hoy vamos al cine, hoy no vamos a ir a la iglesia, hoy vámonos a la Aurora, hoy no vamos a ir a la iglesia, hoy vámonos al puerto, hoy no vamos a ir a la iglesia, vamos a llegar el domingo, no, hoy vámonos a comer, chicas, y picnic y toda la cosa, o muchachos, vámonos. Y hermanos, se apartaron. Muchas veces preferimos otras cosas que a Dios. Y ahora Dios nos está hablando. Y esos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra. Pecados, hermanos, fuertes. Pecados que alcanzaron a la esposa de Lot. Porque ella, Nabat, atrás, ella miró atrás. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma? Hemos contado, hermano amado, número 1, el pecado sexual. Número 2, la soberbia, el orgullo. Número 3, la saciedad de pan, no compartió con el hambriento. Número 4, la ociosidad. Número 5, no fortaleció la mano del afligido, o sea, nunca se dolió de lo que le pasaba a los demás. Número 6, se llenó de soberbia. Y número 7, de abominación delante de Dios. Prefirió lo que el mundo daba que lo que Dios daba. Hoy nosotros preferimos lo que Dios da y no lo que el mundo da. Hermanos, sabemos que hay un virus afuera, sabemos que hay destrucción afuera, pero limpiémonos por dentro. Si usted está limpio en su alma, hermano, nada de afuera lo va a tocar. El Señor le va a guardar como guardó al pueblo de Israel. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesús. Si usted tiene una necesidad, aún usted puede marcar el 22 21 81 14. Saludamos a hermana Blanca Rubio, que nos está viendo también. Bendiciones, sierva, le amamos y le recordamos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Tú que me estás escuchando por Facebook Live, tú que me estás escuchando en tu casa, tú que estás en casa, ahora más que nunca, mis amados hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de pedir perdón. Y si alguno de estos pecados que has escuchado ha estado en tu vida, en tu corazón, este es el momento de decir, Señor, perdónanos. Que no haya nada en tu vida que sea más importante que buscar a Dios. Recuerdo un caso que tuvimos de una de nuestras hermanas que venía para nuestro retiro, como vienen muchos hermanos del extranjero. Pero cuando yo empecé a preguntar por la hermana que venía al retiro, no la vi en ningún culto, hasta en el último culto. Y le dije, ¿qué pasó? Ay, es que me fui para tal lugar y me fui para tal lugar y fui a conocer y por aquí, por allá. Hermano, si nosotros vamos a buscar a Dios, vamos a buscar a Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. ¿Es malo pasear? ¿Es malo conocer? No, todo tiene su tiempo. Dios es bueno y te va a dar la oportunidad de salir, de descansar, porque es parte de las bendiciones que Dios da. Pero nuestra prioridad se llama Cristo Jesús. Y si no tenemos esa prioridad, estamos mal, amados. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a tu presencia. Te doy gracias, Señor, por permitirnos hacer estos programas en vivo, Padre, y poder fortalecer a tu pueblo donde quiera que esté en este tiempo de crisis. Señor, estamos orando y estamos pidiendo misericordia por la situación que enfrentamos en Guatemala. Estamos pidiéndote, Padre, que tú reprendas todo virus, que tú reprendas toda mente maquiavélica, Señor, que ha querido destruir a la humanidad. Señor, que tú limpias los aires. Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Hemos cubierto con tu sangre nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias. Y declaramos, Señor amado, que no habrá pecado sobre tu pueblo. Señor, declaramos que habrá arrepentimiento. Señor, no permitas que a causa del pecado de tu pueblo este juicio venga. Perdona, Señor, los pecados de tu pueblo. Que estos días, Señor, sean días para meditar, sean días para decir, Señor, perdóname si yo he pecado, perdóname en lo que he hecho, Señor. Quiero apartarme del pecado, quiero servirte, quiero darte la gloria, quiero darte la honra, quiero darte la alabanza. Señor, derrama un espíritu de arrepentimiento sobre tu pueblo. Por favor, Padre, que venga arrepentimiento. Yo me uno, Señor, con todos los hermanos que están viendo el programa, que están escuchando por la radio, y te ruego, Señor, misericordia
misericordia por Guatemala y por las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, en este momento yo oro por las necesidades de tu pueblo, todos los hermanos que están conectados, Señor. Oramos también por la vida, Señor, de Fernando Adolfo, allá en el Hospital Roosevelt. Señor, extiende tu mano. Nos unimos con hermano Antonio Yar, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús por él. Bendice hermano Juanito, Señor, hermana Anita Ayala y todos los hermanos, Señor. Fortalece la fe de tu pueblo, que en este tiempo, Señor, donde te estamos buscando en casa, donde estamos clamando, intercediendo, donde estamos levantando nuestra voz, sean tiempos donde tu Espíritu Santo fluya, Señor. Pero sobre todas las cosas, levantamos una oración pidiéndote misericordia para que esta situación termine, Señor. Permite, Padre, que el 30 de marzo tengamos una buena noticia y que podamos reunirnos para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú eres Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Toda necesidad que tenga tu pueblo, oro por aquellos, Señor, que están enfermos. Te pido que los sanes. Tu palabra nos dice, Señor, que por tus llagas fuimos curados y lo creemos con todo nuestro corazón. Fortalece a tu pueblo donde quiera que tu pueblo está. Declaramos tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús, Señor, sobre cada uno, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por Daniel y Glenda, Padre, glorifícate, Señor, porque tú eres bueno. Oramos por los hijos de hermana Gloria allá en la colonia El Encinal, Señor. Por favor, haz tu mano poderosa extenderse y acercarse a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, levantamos nuestras manos y clamamos a ti. Y en el nombre de Jesús intercedemos. Y en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad. Y declaramos que la plaga no tocará nuestra morada. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Y que cuando este tiempo termine, podamos, Señor, entender que tú nos llamaste la atención para ser mejores. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gozo para mí estar en vivo con ustedes. Les recuerdo que con la ayuda del Señor, si no ha venido en el transcurso de estas horas, a las 8:30 estaremos nuevamente, hermano, en vivo acá en la radio y a través de Facebook Live. Avísele a los hermanos para estar llevando palabra de Dios en estos momentos de crisis. El Señor está con nosotros, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Solo quiero dejar una nota para los hermanos. Hemos estado orando, recibimos una palabra profética y el día de ayer se descubrieron los primeros casos de coronavirus en África. África estaba, hermano amado, limpia y ahora se ha descubierto en África, que es lo que el Señor nos ha estado hablando. Por lo que, hermano, tenemos que entender que hay una estrategia divina, y la estrategia divina para nosotros es que estemos orando, que estemos intercediendo. Levantemos altar, hermano, para que esto termine. Esto lo va a detener el altar de Dios. Así como cuando David levantó altar y se detuvo la mortandad. Vamos a estar hablando un poco de eso en el programa de las 8:30 de la noche. Pero el día de ayer es oficial la entrada del coronavirus a África. Y es una palabra que el Señor dio y creemos y damos gracias al Señor porque nos da la paz y la seguridad de que Él nos está hablando y nos está guiando y dirigiendo en todo lo que hacemos. Un abrazo fuerte, Dios lo bendiga, siga adelante, Cristo le ama. Hasta pronto. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días de vida. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias.